abrazo, querida y amada Iglesia El Batán. Permítame iniciar el análisis de esta semana del texto bíblico sobre Daniel, iniciando con un tiempo de oración. Padre, tú nos examinas y sabes lo que hay dentro de nuestro corazón. Tú sabes la intención y la razón por qué esta iglesia El Batán, que es tuya, que te pertenece, tú has dispuesto para que podamos analizar la vida de los generales de Dios a lo largo de la historia bíblica. Y que en esta semana, al hablar de la segunda parte del profeta Daniel, tenemos que exponer un tema que es muy importante y que si lo podemos aplicar los principios de gobernabilidad que en tu texto, oh Señor, se lo expone, podremos entender en el tiempo actual por qué fallan las civilizaciones. Señor, en el nombre de Jesús, toma este tiempo, oh Jehová. Toma mi vida, Señor. Permite que la revelación de tu palabra nos enseñe en esta semana lo valioso que es seguir los principios de gobernabilidad que tú has puesto en tu palabra. Usa este tiempo, Señor, que la revelación sea la exacta, que sea la que debemos usarla en los tiempos en que estamos nosotros viviendo. Toma mi vida, Señor, limpia mi pecado. Usa, Señor, tu palabra para que yo aprenda y la pueda exponer ajustados a la verdad de los hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El profeta Daniel. Características de un gobierno fallido. Hay un proverbio español que dice: el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y en otra versión se dice: el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma trampa. Esto afirma que el ser humano le es difícil aprender de la historia y tiende a repetirlo, pese a que la historia registra las razones de los fracasos y el costo a la comunidad, a la raza humana que esto representa. Analicemos cuando una civilización se deteriora, cuando una civilización pierde su validez, basándonos en Daniel 4 y 5. Origen de Babilonia. El texto bíblico en Génesis 10, del 8 al 12 dice: Cush fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad y Calné, en la región de Sinar. Desde esa región, Nimrod salió hacia el sur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. Empieza, por lo tanto, el origen de Babilonia con Nimrod, descendiente de Cam, que llegó a ser el gran cazador y poderoso de la tierra, y formó los reinos de Babel, de Erech, de Akkad, y luego salió a Asiria y a Nínive, como dice Génesis capítulo 10, los versículos del 6 al 11. En el Midrash, que es esos textos que permite al pueblo judío realizar la exégesis del texto bíblico en la Torá, los libros de la ley, los fundamentos del judaísmo, los judíos muestran en este Midrash cómo Nimrod
fue un rey tirano que construyó la Torre de Babel. Su esposa, Semiramis, gobernó 42 años en el año 2189 antes de Cristo, y fueron, según narra la historia, los originarios de la idolatría a sí mismos. Su hijo Tamuz, nombre acadio de una deidad babilónica, llegó a ser adorado y ella era considerada la reina del cielo. Esta organización religiosa se extendió por todo el mundo conocido, asentándose en la zona de Ur, a las orillas del río Éufrates, en donde se levantó la gran ciudad de Babilonia. Esplendor de Babilonia, según Daniel capítulo 4, los versos del 20 al 22. Dice así en un sueño que tuvo Nabucodonosor: la copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. El esplendor de la civilización de Babilonia se inició en los años 626 a.C. con Nabopolassar como rey y terminó con el rey Belsasar en el año 539 a.C., 87 años de hegemonía mundial. Analicemos el tipo de gobierno que tenía Babilonia. Podríamos resumir las características de un rey arrogante y rebelde. 1. El arrogante busca hacer siempre lo que quiere. Daniel 5:19 dice: gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Aquí se nota claramente el tipo de gobierno que tenía el rey Nabucodonosor. 2. El arrogante se vanagloria, se cree superior, se gloria a sí mismo. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que le colocaran en los llanos de Dura, en las provincias de Babilonia. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: ustedes, pueblos y naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchan la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Daniel 3, del 4 al 5. Pero también en Daniel 4:30 dice: exclamó, miren la gran Babilonia que ha construido como capital del reino. Lo he construido con mi gran poder para mi propia honra. Dice así el texto bíblico, mostrando que este rey tenía una vanagloria enorme por creerse superior y gloriarse a sí mismo. Tercero, el arrogante, cuando es amonestado, sabe lo que debe hacer, pero su orgullo le impide. En el libro de Daniel, capítulo 4, el versículo 27, cuando Daniel le describe el sueño que el rey tuvo, Daniel le dice lo siguiente: por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad
vuelva a ser como antes. Escuchó eso el rey y no lo pudo cumplir. Cuarto, el arrogante es fiestero. Realiza banquetes para mostrar su propia gloria. Mezcla el libertinaje, la borrachera con la idolatría. No se humilla, no aprende de los errores pasados. Dice así Daniel 5, del 1 al 5. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajesen las copas de oro y de plata que Belsasar mandó que le trajeran esas copas y que su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así lo hizo. Les llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedras preciosas. Daniel 5:22 también señala, sin embargo, a pesar de saber todo esto, usted, le dijo Daniel al rey, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Aquí se ha mostrado cuáles son las características de un rey arrogante, orgulloso y rebelde, que fue Nabucodonosor, como también fue los hijos de él. ¿Por qué colapsa una civilización? Si bien es cierto que el rey Nabucodonosor es llamado siervo de Dios en Jeremías 25:9, en Jeremías 27:6, y fue usado como instrumento de justicia de Dios sobre Judá en el año 605 a.C., el profeta Isaías, en Isaías 13, del 1 al 22, profetiza que en el año 732 que Babilonia nunca será habitada. Analicemos este texto bíblico. Isaías 13, del 17 al 22, 170 años antes que los medos destruyan Babilonia. La profecía sobre Babilonia dice así: miren, yo incito sobre ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca más volverá a ser habitada, ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de búhos, allí habitarán las avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Así se profetizó 170 años antes de que suceda el desastre con Babilonia. Jeremías, el capítulo 50, los versos del 13 al 16, 40 años antes de que suceda, dijo así el profeta Jeremías: la ira del Señor hará que quede abandonada y sin que nadie les habite. Todos los que pasen por Babilonia quedarán asombrados y se burlarán de su desgracia. Ustedes todos los que tensan el arco, fórmense y rodeen a Babilonia. Disparen sus flechas y no las escatimen, porque Babilonia pecó contra el Señor. Rodéenla y lancen gritos contra ella. Tomen venganza de ella y hagan que se rinda. Derriben sus torres y echen abajo sus murallas. Hagan con ella lo que ella hizo con otros. Esta es la venganza del Señor. Acaben en Babilonia con todos los que siembran y ciegan.
Cuando los extranjeros se enfrenten a la espada destructora, todos ellos volverán los ojos a su pueblo y saldrán huyendo de su país. Dice la historia que en el año 538 a.C., los medos y los persas destruyeron Babilonia. Y en el año 275 a.C., los selúcidas, sucesores del imperio griego, forzaron a todos a abandonar Babilonia. Aquí podríamos analizar cuáles son las razones por qué colapsa una civilización. 3 cosas simples que Dios nos permite entender, y todas estas civilizaciones modernas y los poderosos gobiernos del mundo fallan y fallarán por estas mismas 3 aspectos. 1, la arrogancia genera violencia. 2, el orgullo produce el fracaso. Y 3, la maldad acelera el juicio de Dios. La arrogancia hace gala de su violencia. Salmos 73:6 dice, por eso lucen su orgullo como collar y hacen gala de su violencia. ¿No es así como también los gobiernos actuales, sus líderes actúan haciendo gala de su violencia o las armas poderosas que tienen en su estructura de defensa? Segundo, después del orgullo viene el fracaso. Proverbios 16:18. El orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y esto ha pasado con muchos países a lo largo de la historia. Y esta misma característica pasará con todas las potencias que hoy nos están rigiendo. 3, la maldad y el juicio de Dios. La arrogancia hace cosas terribles delante de Dios. Por esa razón, inmediatamente viene el juicio de él. Miren lo que dice Ezequiel 16:50. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Estas son las características que todos los gobiernos del mundo a lo largo de la historia han fracasado. El hombre no aprende de la historia y los líderes mundiales son arrogantes, orgullosos y malvados. No solamente no se dan cuenta de lo que ellos hacen, sino que sus actitudes hacen que se destruyan sus propias naciones. Juicio de Dios sobre las civilizaciones. Analicemos las palabras que en el capítulo 5 del libro de Daniel se dicen. Mene, mene, tekel, urpasin. Dios siempre avisa cuando se aproxima el desastre. Escuchó, iglesia amada. La historia está repleta de este principio. Dios siempre avisa cuando se aproxima el desastre. Daniel capítulo 5, los versículos del 5 al 9 dice, en ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo, al que lea lo que está allí escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Esta descripción de lo que le sucedió al nieto del rey Nabucodonosor, al rey Belsasar, cuando estaba disfrutando de su banquete
con sus mujeres, con sus concubinas, emborrachándose, todo lo que señala el texto bíblico, y apareció esa mano, escribió unas palabras, mostraba y que el Señor avisaba cuando se aproxima el desastre. Con temor y temblor expreso lo siguiente. ¿Qué significado espiritual tiene esta pandemia mundial que estamos nosotros viviendo? Examinemos lo que ha pasado un poco, analizándolo de una manera sencilla, pero profunda. Los gobernantes del mundo no han sabido qué hacer y se han puesto a temblar. De nada sirvió sus tanques de guerra, sus misiles, sus bombas nucleares de las potencias del mundo. Todas las naciones del mundo con la infección de este virus iban muriéndose sus poblaciones. Las Naciones Unidas no han sido capaces de responder adecuadamente frente al efecto de esta pandemia. Eso muestra claramente que hay cosas que suceden y que los líderes del mundo y las organizaciones mundiales no han sabido qué hacer. La Organización Mundial de la Salud se retrasó en su diagnóstico y la previsión respectiva. ¿Pero qué ha sucedido también en esta pandemia? Las farmacéuticas se han forrado de dinero, por lo menos, creo yo, los próximos 20 años. El Producto Interno Bruto mundial ha bajado en 3 puntos. En el Ecuador, el 55% de la población ecuatoriana no ha buscado alternativas de ingreso. ¿Escucharon eso? El 55% de la población ecuatoriana. El mayor efecto de esta pandemia ha sido el desorden y el caos. El orden es la piedra angular del éxito económico. Los países que han logrado poner orden han sido y serán los mayores beneficiados cuando han enfrentado estas pandemias. Dios nos ha avisado. Se viene una crisis económica mundial muy grave. ¿Estamos nosotros listos para entender? Y no solamente para entender, para hacer ajustes en nuestras vidas y caminar con temor y temblor delante de Dios. Daniel 5:25 dice, por eso Dios ha enviado esa mano a escribir, y de allí aparece Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Si hacemos una transliteración del arameo que fue escrito estas palabras, significaría contado, contado, pesado y pedazos. Contado, contado, pesado y pedazos. Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Contado, contado, pesado y pedazos. Pese a que estaba en idioma arameo, requería interpretación. Los sabios que leyeron la escritura antes de Daniel no pudieron dar el significado y la interpretación. Pero Daniel, el profeta de Dios, el hombre de Dios, dio la interpretación correcta. Mene, Mene, dice, Dios ha contado tu reino y lo ha puesto fin. 2 veces la palabra Mene, Mene indica el énfasis de Dios en aclarar esta situación. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Urpasim, Pérez, ha sido roto tu reino y dado a los medos y a los persas. Ahora, con temor y temblor, analicemos estos textos que la palabra de Dios nos muestra aplicados en el tiempo actual. Hay un mene, mene que Dios nos está avisando en el tiempo en que hoy estamos viviendo. Es decir, cada uno de nosotros,
cada uno de los gobernantes, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Ha pesado en balanza los actos de cada gobernante y fueron encontrados falsos. Y Urpasin, ese gobierno se ha roto y se ha pasado a otros. Aplicaciones. Querida iglesia, escuchemos con temor y temblor esto. No hay mal que dure 100 años, es un refrán popular. La maldad siempre tendrá su límite, ya que por su naturaleza es destructiva. La maldad matará al malvado y los que aborrecen al justo serán condenados. Salmo 37:4. Esto se aplica a la vida de todo gobernante. Esto se aplica a la vida de toda persona que esté al frente de una organización. Esto se aplica a nuestras propias vidas, porque cada uno de nosotros, si no estamos gobernando con los principios de Dios, hará que actuemos mal y la maldad matará siempre al malvado. ¿Cuánto cuidado debemos tener, querida iglesia? Debemos examinarnos. ¿Cómo está nuestra gobernabilidad en las cosas que estamos nosotros haciendo? ¿Estamos gobernando con los principios de Dios? O tal vez el Señor está diciendo, mene, mene, Dios ha contado tu gobierno y le ha puesto fin. 2. Cada cosa que hacemos tiene una unidad de medida. Cada ser humano tiene ante Dios valor que reportar y Dios siempre mide el valor de esa unidad. Y la función que tenemos en la vida está sujeta a ser valorada por Dios. Y cuando no alcanza el valor que Dios tiene diseñado, el juicio de Dios es inminente. Amada iglesia, usted y yo tenemos una unidad de medida. El diseño de Dios para cada uno de nosotros ha sido de tal manera que cada uno tiene su propio valor de una medida. Y de pronto Dios nos pasará una balanza para saber cuánto estamos pesando. Y si el peso que Dios detecta no es el adecuado, sucederá. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Segunda de Reyes 17:11 dice, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. ¿Qué nos ha pasado en nuestros gobiernos? Con temor y temblor debemos analizarlo. La maldad mata a los malvados. Tercero, el volverme a Dios y alejarme de la maldad, es posible que Dios me restaure. Y la restauración es un perfume de alegría para Dios. El Salmo 45:7 dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Por lo tanto, si somos conscientes de que nuestra gobernabilidad ha fallado, tenemos la oportunidad de buscarle a Dios para restaurarnos. Dios siempre da una segunda oportunidad. Dios siempre da una segunda oportunidad. Pero cuando no nos damos cuenta de nuestros errores,
y no cambiamos nuestra actitud, el juicio de Dios viene. Pero si reconocemos nuestros errores, la restauración que Dios nos hace es un perfume de alegría que el Señor nos brinda. Qué hermoso oler al perfume de Dios cuando nuestra gobernabilidad se ha sido restaurada y el Señor tiene control. Qué hermoso es el perfume de alegría cuando Dios unge a sus siervos. 4. La maldad no puede permanecer. El Dios que tenemos es justo y quitará de la función al impío. La maldad tiene su propia estructura que busca estabilizar el caos, pero su propia esencia de la maldad genera desestabilización y lo desintegra. Cuando el pecado consume la dignidad del ser humano. Quiero repetir esto con temor. Cuando el pecado consume la dignidad del ser humano, el impío caerá. Y el íntegro enderezará el camino. Proverbios 11:5 dice, la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Recuerden lo que hemos estado diciendo estas semanas, el concepto de la justicia y nuestra responsabilidad como la iglesia del Dios viviente es sembrar el evangelio de la justicia de Dios, es sembrar el reino de Él, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 5. Dios castigará la maldad del mundo y pondrá fin la soberbia de los arrogantes, humillando siempre el orgullo de los violentos. Todo el que peca merece la muerte, pero ningún hijo pagará la culpa de su padre, ni ningún padre con la injusticia del hijo. El justo se le pagará con justicia y el malvado con maldad. Ezequiel 18:20 dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, y ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y el malvado se le pagará con maldad. Esta es la verdad, iglesia amada. Seamos nosotros portadores de su gloria. Mostremos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, donde Dios nos ha puesto, que la gobernabilidad de Dios siembra justicia. Y cuando se siembra justicia, se estabiliza la sociedad. Por lo tanto, el creyente, el que tiene a Cristo en su corazón, es un factor de estabilidad de la comunidad a la cual pertenecemos. Somos la iglesia, el Batán, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Toda corrupción tiene su límite. Lo que hacemos a escondidas siempre un día saldrá a la luz. Y cuando llegue al colmo la maldad, Dios no revocará su castigo y utilizará la naturaleza para manifestar su ira. Y Dios utilizará la naturaleza para manifestar su ira. ¿Qué tal el COVID-19? Dios utilizará la naturaleza para manifestar su ira. ¿Estamos oyendo lo que Dios nos está hablando? ¿Estamos tomando en cuenta y discerniendo lo que nos está pasando en esta pandemia? Aplicación. La gobernabilidad de Dios debe comenzar en casa, en el hogar, dentro de la familia. La enseñanza se potencializa con lo que se es y no únicamente con lo que se sabe. Por eso, así como el maestro enseña lo que es y no solamente lo que sabe.
La vivencia de la palabra de Dios es lo que da estabilidad a la sociedad. La gobernabilidad de Dios tiene como efecto la justicia. La justicia y la equidad es la evidencia en la persona que gobierna según Dios. Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar. El gobierno de Dios a través de nosotros. Recuerden lo que hemos hablado sobre Isaías 58. Si así procedes, tu justicia brillará como la luz del mediodía. Tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor te seguirá. 3. El rol de la Iglesia de Cristo es ser agente de sanidad en cada lugar en donde los miembros de la Iglesia se desenvuelvan. Mi seguridad está en Dios, que me da todo para disfrutarlo. Soy rico en buenas obras y alcanzo honra cuando doy. Soy rico en buenas obras y alcanzo honra cuando doy. Tengamos un momento de oración. Padre querido, con todo el corazón, nos has enseñado a través de Daniel capítulo 4 y 5 las características cuando falla una civilización. Y ayúdanos a entender y permite que este mensaje puedan escuchar autoridades para que al apreciar las verdades de la palabra de Dios, el que está en autoridad en cualquier puesto que Dios les ha colocado, valoren los principios de Dios para aplicar en su responsabilidad. Ayúdanos, oh Dios, a mostrar que tu gobernabilidad, que cada uno de nosotros somos agentes de sanidad para la sociedad. Ayúdanos a levantarnos como iglesia El Batán para sembrar como árboles con raíces profundas, estabilizar a la comunidad y cada uno de nosotros que seamos esos árboles con raíces profundas hacia abajo y ricos y hermosos frutos hacia arriba. Y que cada uno de nosotros mostremos que la justicia de Dios es veraz en cada lugar donde tú nos has puesto. Levanta a la iglesia El Batán, hombres y mujeres que podamos andar con dignidad cuando damos, cuando somos ricos en buenas obras y alcanzar honra al dar. Gracias, oh Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.